Hola gente de YouTube, sean bienvenidos a una nueva creepypasta de Counter-Strike, espero que les guste. Sin nada más que decir, empecemos. ¿Alguna vez te has preguntado, un juego puede hacerte daño? ¿Un juego puede tener algo que pueda lastimarte? No hablo sobre daños psicológicos o traumatismos por los niveles de violencia en un juego, me refiero a... No sé cómo explicar esto, así que mejor contaré todo para que entiendan. Mi nombre es Franco y lo que les voy a contar es real, me sucedió hace tiempo. Ya no recuerdo cuánto tiempo pasó. Yo siempre he sido fan del Counter-Strike. Desde chico iba a los locutorios a jugar. Me encantaba ese juego, jugaba contra los bots, compañeros de clases, desconocidos, etc. Un día, mi mejor amigo Sebastián organizó una partida de Counter entre todos nuestros amigos y un par de personas más. Habíamos arreglado un viernes a la noche, conectarnos todos a una tal hora, meternos a un server y jugar hasta que solo quede uno en el servidor. El que gane se llevaría una determinada cantidad de plata. No me acuerdo por cuánto se jugaba, pero el valor era mayor a 100 pesos. Todos de acuerdo decidimos aceptar la apuesta y esperar hasta el viernes. Ya que creíamos que esto sería divertido. Llegó el viernes, eran pasando las 10 de la noche y esperábamos que todos se conecten al MSN para poder meternos a un servidor. Éramos en total 20 personas. Ni más ni menos. Sebastián se puso a revisar muchos servidores, pero en ninguno había espacio para tanta gente y ninguno de nosotros sabía cómo crear un servidor. Así que nos dio la tarea de buscar por internet un servidor que esté vacío. Completamente vacío. No sé cuánto tiempo pasó, pero después de estar un ratito buscando IPs por la red vi vibrar la ventanita de la conversación. Alguien ya había encontrado un servidor. Cuando la vi copié el IP y entré al Counter para poder entrar a ese servidor. El servidor tenía un nombre medio indescifrable, ya que tenía esos cuadraditos que son reemplazados por las letras en ciertas situaciones. Pero al final decía en letras claras Counter-Strike. Al lado veía que había una persona de 30 máximo. Y que el mapa se llamaba Night Aztec. O sea, Aztec Nocturna. Sin más esperar entré. Después de esperar unos segundos a que se me bajen esos materiales y el mapa logré entrar. No había nadie en el servidor. Nadie había entrado. Creí que el que puso el IP en la conversación del MSN había sido el primero en entrar. Pero estaba completamente solo en el mapa. Apretando el tab podía ver a mis amigos que estaban entrando a la partida, así que mientras esperaba me dediqué a investigar un poco el mapa. A ver si encontraba algo nuevo además de la completa oscuridad que había en ese servidor y los truenos que iluminaban un poco más el mapa en ciertos momentos. Yendo por el sector de plantación A, recibo unos tiros que venían de mi derecha. Yo estaba donde se encuentran las 4 columnas que sostienen las estructuras de arriba. Un terrorista me estaba disparando con una ametralladora desde la rampa del frente. No tenía ni idea quién era y menos cómo hizo para llegar tan rápido a ese lugar, ya que no había ni pasado 30 segundos desde que vi que aún no se había conectado nadie a la partida. Además de que cuando alguien del equipo contrario se conecta normalmente dice la frase Game Commencing. Estando yo con la pistola normal de los counters decidí hacerle frente dándole un tiro certero en la cabeza. No logré matarlo, pero sí un daño grave para que él tuviera que retirarse y esconderse. No me tomé la molestia de perseguirlo, ya que en ese instante alguien ya había entrado al servidor y luego empezaron a caer todos. Nos dividimos en 10 counter y 10 terroristas. Ni más ni menos decidimos hacer un mix. Y terminé siendo terrorista con Sebastián. Apenas empezó la partida todos compraron rápidamente las armas y salieron corriendo, pero yo me quedé medio colgado tratando de comprar las 2 bombas de flash y el chaleco. Antes de seguirle el paso a mis compañeros escuché un ruido detrás mío. Era el mismo ruido que se escucha después de comprar un arma. Al darme vuelta, había un terrorista más ahí, justo en la entrada del túnel. Uno que me llamó la atención, ya que era diferente. Este terrorista parecía tener el modelo del primer terrorista a elegir. Pero la diferencia es que este tenía la remera de color verde debajo del chaleco. El terrorista ni más ni menos me vio a mí y empezó a correr, se fue por el túnel. Pero sin pensarlo lo seguí, quería ver quién era, pero no pude.
Teníamos una distancia y más por la oscuridad que había dentro del túnel. Así que no pude ver su nombre. A la salida del túnel él desapareció. Lo perdí de vista muy rápido. Las cloacas estaban demasiado oscuras, ni con la linterna podía ver bien. Dejándolo pasar, seguí el camino del subsuelo para seguir jugando. Nadie iba por los canales. Básicamente Sebastián prohibió ir por los canales, ya que ahí abajo era demasiado oscuro. Ya estando arriba era difícil ver por la oscuridad que tiene el mapa, así que nadie jugaba por los canales. Durante el transcurso del juego, oí algunas cosas raras. Las cosas que logro acordarme son el sonido cuando se compran las armas. Pero este sonido se escuchaba mucho después, como a la mitad de la ronda. Pasos y chapoteos que venían de los canales, etc. Sobre todo, lo más raro era un graffiti que podías ver en la entrada al túnel que va hacia los canales. Era un graffiti simple, como los graffiti predeterminados que están en las opciones del Counter-Strike. Tan solo que este graffiti tenía la imagen de una cara asustada, con un efecto como si fuera a saltar de la pared. Al verlo sentí inquietud. Sentí algo de miedo. Algo en mi interior sentía que esta imagen tenía algo malo, como si sintiera lo mismo que la imagen representa. Decidí mostrárselo a todos mis amigos que eran terroristas, para que me digan quién puso ese graffiti. A pesar de todo, nadie lo había puesto ahí. Sebastián, hablando por el micrófono, les dijo a todos los que eran counters que no maten en esta ronda y que vengan a la base de los terroristas para ver algo increíble. Todos los counters vinieron, aunque algunos armados pensando que le teníamos una trampa. Pero ellos, sin matar a nadie, cada uno de los 10 que había vieron el graffiti que estaba en la pared. Ninguno de ellos había puesto ese graffiti. Todos nos pusimos a discutir sobre eso. Algunos pensaban que se había metido alguien y que después se había ido. Pero Sebastián y otros aseguran que nadie más de los 20 que estamos acá se metieron al servidor. Luego otros piensan que lo pusieron uno de los 20 que estábamos, pero no lo admitíamos para asustarnos. Hubo una gran charla por micrófonos y chat normal. Pero nadie admitía quién había puesto ese graffiti. Hubo algunos que decían que tan solo era un graffiti. ¿En qué podía afectarnos eso? Pero a pesar de todo, todos de una manera se sentían afectados. A pesar de no ver sus caras, se sentía como si todos se sintieran incómodos jugando en ese servidor. Como si todos ya supieran que hay algo raro. Entonces uno de los del equipo de Counters dijo: ¿ustedes no vieron a un terrorista medio raro? Uno que representaba al Phoenix Connection. El primer terrorista que está para elegir. La diferencia es que este tenía una remera de color verde bajo el chaleco. Yo fui el primero en decir que lo había visto. Que lo vi en el túnel de nuestra base y que lo perdí de vista después. Todos no entendía qué era lo que pasaba. Pero se sentía que todos tenían un poco de miedo. Al igual que yo. Uno de la nada pregunta si alguien sabe el nombre de este terrorista extraño. Nadie lo sabía. Era difícil apuntarle para ver su nombre cuando el mapa es muy oscuro y solo se ilumina momentáneamente por los relámpagos. Tan solo una persona sabía el nombre. Un counter que pudo captar su nombre cuando pasaba por el puente. Escribió su nombre en el chat. Su nombre era Horsut. Al ver su nombre, Sebastián fue el primero en llamar por el chat de voz a Horsut, exigiéndole que salga. Que nos diga quién es y qué es lo que está haciendo. Algunos lo empiezan a llamar. Otros no hacen nada. Pero lo más importante es que nadie se aleja. Todos nos quedamos en el centro. Luego de un rato nos dimos cuenta de que el tiempo de la partida se está terminando, solo nos queda 1 minuto y 30 segundos aproximadamente. En un momento se puede ver que había un mensaje de Horsut que dejó en el chat. No se podía entender porque se veían solo cuadritos en lugar de letras. Muchos se habían asustado. Ya después de ese mensaje, un relámpago iluminó un poco el sector donde estábamos reunidos y apareció Horsut. Pero al segundo que el rayo se fue, desapareció. Al ver eso apreté el tab para ver si su nombre aparecía en la lista de los 20. Pero no. Él no aparecía. Ni como espectador ni nada. Hubo un silencio terrible. Nadie sabía qué era lo que pasaba.
¿Cómo puede ser que una persona no aparezca en la lista de jugadores y encima que puede aparecer y desaparecer? Muchos empezaron a desconectarse. Se fueron del juego. Otros nos quedamos. Sebastián estaba decidido a encontrar a este sujeto. Éramos poco en total, creo que éramos 8. Estábamos en esta lista. Sebastián, los 2 chicos que vieron a este sujeto y el que sabía su nombre, 4 más y yo. Sebastián dijo que en la próxima ronda buscaríamos a este sujeto y que todos los que eran counters se cambiaran a terroristas. Para poder buscar a este Horsut y que no reciban daños en el intento. A pesar de que había que buscarlo, nadie quería ir por los canales. Toda la búsqueda fue en conjunto, pero yendo por el sector alto iluminados y llevando visión nocturna. Solamente veíamos los canales pero desde arriba. Era aterrador ya que mientras caminábamos podíamos escuchar cosas raras. Ruido de bombas explotando, disparos, escuchábamos un cuchillo impactar con la pared y cada vez lo escuchábamos más cerca. Ya Sebastián estaba cansado de dar vueltas por los mismos lugares y no encontrar nada. Así que dijo que en la próxima ronda iríamos por los canales. Los que quieran ir que se queden, los que no que se vayan. Así que se fueron 3 y quedamos 5, así que apenas empezó la ronda Sebastián me preguntó dónde fue la primera vez que viste a ese sujeto. Yo le apunté la entrada al canal en la base de los terroristas. Él fue delante y todos detrás lo seguimos. Fuimos con la visión nocturna. Se podía ver mejor pero no era mucho. Buscamos por los canales. Por todos lados. Pero aún seguíamos sin encontrarlo. Sebastián lo estaba puteando por el micrófono. Quería que se mostrara. Pero él no parecía querer escucharnos. De pronto recordé algo. Justo a la salida del túnel en la base de los terroristas. A la derecha hay un segundo camino. Que va hacia unas rejas. Le dije a Sebastián que vayamos por ahí. Porque ahí aún no habíamos investigado. Yendo todos juntos a ese lugar. Vemos algo fuera de lo común. La reja, a diferencia del mapa Aztec normal. Esta reja estaba abierta. Sebastián decidió ir adelante. Todos íbamos caminando detrás de él. El lugar era oscuro. Muy profundo. No podíamos ver más allá, pero Sebastián quería llegar hasta el fondo. La tensión se puso más fuerte. Al caminar unos cuantos metros adentro recibimos nuestro primer mensaje de Horsut. Esta vez no vino con cuadritos. Decía fuerte y claro: salgan de ahí. No entren más. Al recibir esos mensajes quedé de lado. Detuve a los 3 que iban detrás mío. Al leer ese mensaje sentí miedo de seguir avanzando. Era como si en el fondo se encontrara algo muy malo. Me asusté. Sabía que todos sentíamos lo mismo. Era un miedo que nos helaba la piel al punto de no querer seguir avanzando. Sé que era solo un juego. Pero me había metido demasiado en ese juego. Me sentía el personaje y sabía que no podía volver atrás. Estábamos todos asustados, pero Sebastián quería seguir avanzando más adentro. Una llamada de un compañero nos hizo voltear a todos. Apenas se podía ver la entrada. Pero en la entrada estaba él. Horsut. Estaba parado. En la puerta. No quería entrar. Parecía que algo aquí dentro lo asustara. Como si él ya supiera lo que hay. Estaba con un cuchillo en la mano. Cada vez más recibíamos más mensajes. Que decían: salgan a jugar. Salgan de ahí y nos divertiremos. Sebastián, a pesar de sus ganas de encontrarlo, pareció haberlo olvidado de repente. Ahora lo único que quería era saber qué había ahí dentro. Sebastián también sabía que ahí dentro había algo que lo asustaba. Lo seguimos todos. A pesar de que los otros 3 estaban a unos metros de Sebastián y mío. Al parecer tenían mucho miedo. Cada vez recibíamos más y más mensajes. Exigiéndonos esta vez que salgamos. Pero no le hicimos caso. Hasta que por fin podíamos ver que al fondo había una mesa. Una mesa con unas cajas encima. Sebastián lo vio bien y salió corriendo hacia esa mesa. Yo lo seguí. Aunque algo me decía que debía detenerme. No me sentía seguro siguiendo avanzando. Pero no podía soltar el botón para avanzar del teclado, tenía que seguir a Sebastián. Acercábamos más y más. Cada vez más y más. Horsut nos decía que nos detengamos.
que paráramos. Pero no le di importancia. Unos metros cerca. Cada vez más cerca. Cada vez que nos acercábamos más mi corazón latía cada vez más rápido, empezaba a sudar más y más, sobre todo mis nervios se elevaban hasta las nubes. Fue un gran error. A unos 2 metros de la mesa salió una imagen horrible, era la cara de una persona. Una chica al parecer. Con la cara desfigurada. Parecía tener muchas cicatrices y algunos golpes. Con una sonrisa y una mirada que te atrapaba. Una mirada que te penetraba. Como si en serio la tuvieras enfrente tuyo mirándote con odio, un odio enorme. Pero no solo eso, esa imagen venía con un grito. Un grito de desesperación y dolor. Sentí que el corazón se me iba a parar. Caí de la silla. Arrancando auricular y todo caía al piso. Sudando y con el corazón que me latía a 1000 por hora. Apenas tengo el valor de levantarme y veo en la pantalla que dice: Kick. Me habían sacado del server. Salí del juego y volví a la ventana del chat. Había unas cuantas conversaciones. De los que habían salido antes. Pidiendo que después les contemos cómo fue todo. Aún seguían conectados los 5 que estábamos dentro aún. Yo fui el primero en hablar. Los 5 me habían contestado. Al parecer todos habían sido quiteados del servidor y estaban todos bien. Me alegra al ver eso. Todos me decían que se habían asustado mucho. Sintieron un alivio al ver que ya había acabado y todos seguían bien. Aunque no tendría que hablar por Sebastián. Él era el único que quería volver a entrar. Nos dijo en el chat que volvería a entrar. Pero esta vez sería Counter y se enfrentaría a Horsut en su propio juego. Todos les decíamos que no lo haga. Que no entre. Pero no nos quiso escuchar. Se desconectó del MSN y entró al juego. Yo después de eso puse música tranquila. Y me fui a acostar. Dejé que la música me lleve al sueño. Y de ahí a dormir. A la mañana siguiente, me levanté y seguí con mi rutina diaria, no me conecté al computador. No me sentía con ganas de volver a usar la computadora por un rato. Salí y fui a caminar, quería ver si algo había cambiando. O al menos ver si sentía cosas fantasmales o cosas así. Me sentía un tanto asustado. Pero después lo olvidé por completo. Pasando unas horas me decidí en llamar al chico que nos había pasado el IP del servidor ese. Decidí llamarlo. Le pregunté dónde había conseguido el IP. El nervioso me dijo si acaso tenía intención de volver a jugarlo. Yo le dije que no. Solo quería ver la página. El nervioso no me la quería pasar. No quería volver a entrar a esa página. Yo se lo pedía y seguía pidiendo. Tan solo le decía que me pase el link de la página. Era algo rápido. Después de un rato consigo convencerlo. Él me pasa la página y logro entrar, me paso justo el link donde se veía el IP, así que sigo mirando a ver qué cosas más podía encontrar. De pronto veo que podía poner un comentario a la página, había muchos comentarios, muchos en distintos idiomas, entonces sin más pensarlo dejo un comentario en inglés, pero ¿qué decía? ¿Ustedes conocen a Horsut? Si alguien sabe de esta persona por favor envíenme un mensaje a mi correo electrónico, puse mi correo y dejé que pase. Pasan semanas. Semanas cual no sé nada de Sebastián, igual tampoco sabía nada de muchos de los que jugué al Counter ese día, tan solo algunos pocos se lo habían podido superar ese pequeño traumatismo. A pesar de que llame a Sebastián a la casa. Le pregunté a nuestros amigos. A sus amigos. A familiares. Pero no supe nada de él. Pero decidí olvidar todo este asunto. Dejarlo en el pasado. Pero una noche recibo un mensaje de un desconocido. Su asunto decía: Horsut. Me había enviado un mensaje en mi idioma. Pero medio mal escrito. Se notaba que no sabía español y que había usado una especie de traductor. Pero logré entender igual ese mensaje. El mensaje decía más o menos así. Horsut era fanático del Counter Strike. Hasta que un día se entró a un server llamado Aztec Nocturna. Durante el transcurso del juego, 2 de sus compañeros terroristas le dijeron que había algo nuevo en el mapa. Algo muy divertido. Lo llevaron por las cloacas. Hacia las rejas. Ahí lo dejaron entrar y entró solo.
Al llegar al fondo se encontró con el susto de su vida. Hubiera sido divertido. Pero lo malo es que Corsuit era cardíaco. Al parecer el chico murió después de ver la imagen. Lo único que logró recordar es que el personaje del chico quedó ahí. Pasó toda la noche sin moverse. Cada vez que veías la lista su nombre permanecía ahí. Jamás se fue. Y jamás se irá. Después de leer eso decido volver a entrar a Counter. No para jugar y divertirme, sino para averiguar una cosa. Voy a los servers. Y pongo favoritos, vuelvo a ver. El primero en la lista. El nombre del server maldito aún seguía viendo los cuadritos y al lado la palabra Counter Strike. Pero esta vez era diferente. Al lado ya no decía un jugador de 30. Ahora decía 2 jugadores de 30. Bueno gente, espero que les haya gustado esta nueva creepypasta. Si el video te gustó, regálame un gran like, déjame un lindo comentario, y suscríbete al canal para más videos y creepypastas. Sígueme en mis redes sociales que como siempre te las dejaré en la descripción del video. Les mando un gran saludo a todos, y nos vemos en la próxima. Adiós.